cruzar hasta el lugar a donde nunca hemos ido. Ahí lo tenés a Chano cantando Himno de Nosotros con Natalie Pérez. Son las 11:10 de la mañana. Lo extrañamos, estábamos pensando ¿dónde carajo estará? ¿Quién? Y está Se fue para Gonzalo no cantar. Sánchez ¿Está en vivo? Polonia, en un lugar que se llama Rzeszów, y mañana temprano encara el camino a Kiev. ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Qué hace la Nata? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ahí? Hola. Todo bien. Contame dónde estás. Bueno, te cuento. Estoy en la última ciudad, digamos, a tiro de la frontera con Ucrania, para entrar por un paso fronterizo que voy a atravesar mañana, a la mañana temprano. Se llama Rzeszów o Rzeszów, lo pronuncian ellos, no lo entiendo bien, es Polonia esto. Vengo a hacer un viaje raro porque llegué en tren hasta acá, que me aconsejaron que era lo más rápido, y con esa sensación de que vas en un tren, sí, vacío, porque el camino que la gente hace en este momento de la historia, en este lugar, es a la inversa, es como alejándose del lugar al que voy. Así que esa sensación la empezás a percibir una vez que bajás en Varsovia. Una vez que bajás en Varsovia ya, mira, Europa no vive un clima de guerra, la Europa occidental a la que estamos habituados y la que conocemos, España, pasé por Madrid y por París. No hay un clima, no se percibe que sucede algo tremendo muy cerca. Pero una vez que bajás en Varsovia ya se te vienen las carpas de Cruz Roja, las organizaciones, las ONG, y empezás a ver lo que se supone que acá se empieza a acrecentar cada vez más, que son los desplazados, los millones de refugiados de los que venimos dando cuenta, de nuestros compañeros vienen dando cuenta. En la terminal de tren esta madrugada era muy notorio, estaba parado en un andén esperando este tren que tardó como 80 minutos de demora, y no llegaba, porque también empiezan a fallar los sistemas de transporte. Yo estaba parado en un andén donde claramente todos, o muchas eran familias completas con sus mochilas, y tratando de apelar a unos servicios de traducción que hay, que los polacos diseminaron traductores por distintos puntos. Entonces los ucranianos tratan de hablar con los que identifican como traductores para saber cosas y hacia dónde ir. Y ves gente en tránsito, gente que está como, que no tiene claro qué hacer, y son asistidos de modo permanente por voluntarios que te ofrecen café, que te ofrecen algún juguete a los niños. Todo eso lo empecé a ver esta madrugada, mientras esperaba este tren que me trajo hasta acá, que te repito, la verdad que era esa sensación, la sensación de que vos vas para el lugar inverso, ¿no? Obvio que a donde yo voy ahora, a donde yo voy a cruzar mañana, es a una zona que es tremendamente occidental de Ucrania, es la zona más occidental del país, que es el Lviv, que se convirtió en este centro de prensa internacional, donde parece que digamos que no está, digamos, en la línea estratégica del plan de ataque de Putin, a pesar de que a 35 kilómetros del Lviv, este fin de semana, el viernes pasado, hubo un bombardeo con muertos. A pesar de eso, que fue una base militar lo que bombardearon, el Lviv sigue teniendo un pulso de vida que es como si te dijera Varsovia misma o cualquier capital europea del este de Europa, como si nada ocurriera. Pero perdón, Gonzalo, sí. El Lviv es la que se hablaba como capital alternativa en el caso de que tuviera Zelensky que evacuar Kiev. Sí, exacto, porque además el Lviv, hasta donde estuve investigando indagando y leyendo, el Lviv es una zona de influencia del batallón Azov, que es un poco la línea ideológica, digamos, del partido de Zelensky, digamos, es como el lugar, digamos, dominado ideológicamente por esa agrupación, que es la agrupación que está resistiendo la invasión en toda Ucrania finalmente, pero el Lviv es como la cabeza política de esa tendencia ideológica que es la que gobierna Ucrania. Eso es el Lviv. Está perfectamente, digamos, en movimiento, con una dinámica comercial, de lugares abiertos. Es más, me dicen los colegas que están adentro, me dicen, mirá, no te da guerra, no tenés la sensación de que estás en la guerra cuando estás en el Lviv. Entonces te tenés que empezar a mover. Y la dinámica de laburo de los corresponsales apostados ahí, que todavía yo estoy definiendo cuál va a ser la mía, estoy definiendo cuál va a ser mi plan de laburo para ver hasta dónde puedo llegar. La dinámica de trabajo es un mapa, tu cabeza de playa en el Lviv, y desde ahí elegís incursiones más o menos
riesgosa. Te acercás más o menos a frentes de batalla en la medida de lo posible sin tomar riesgos innecesarios. Pero un poco que hay como una especie de, no lo quiero banalizar, pero es una especie de tour de periodistas a lugares donde las cosas están más complicadas. Entonces, mi plan... Gonzalo, claro, yo Sí. quería preguntarte eso. Vos pensás, hacés base en el VIP y vas a ir y venir a distintos lugares. En ese caso, ¿cómo haces? ¿Vas por tierra o cómo harías? Sí, son lugares a los que se va por tierra, son viajes de 100 kilómetros, 200, 300 kilómetros. Muy cerca, muy cerca. Claro, son viajes así. Después, la gran decisión es, y por ahí quizás el gran objetivo es llegar a Kiev, ¿no? Que digamos que Kiev es el lugar donde en este momento periodísticamente habría que estar, que es, digamos, la capital asediada. Entonces hay como dos planteos que tenemos que analizar bien para ver qué riesgos tomamos y dónde están las condiciones de seguridad confirmadas 100%. Lo del VIP está claro porque es lo que nosotros vemos de la prensa internacional es esto, es las incursiones desde el VIP hacia diferentes puntos. Y después los que quedaron en Kiev, los periodistas que no se fueron de Kiev y quedaron ahí en 2 o 3 hoteles donde está AFP, la BBC, las grandes cadenas internacionales, que prácticamente tomaron 3 grandes hoteles y se convirtieron en centros de prensa, son como toman pisos enteros, CNN o... Exacto. Sí, claro. Oíme, y Exacto. ¿se puede entrar, o sea, lo que preguntaste con gente que está ahí adentro, ¿se puede entrar a Kiev hoy? Mira, hay un mapa que se diseña y se rediseña de modo permanente en la medida en que las tropas invasoras, digamos, de ataque de Putin avanzan o no, que en las últimas 48 horas se mantuvo más o menos igual, que es una especie de medialuna roja, que es toda la medialuna tomada por los rusos, y hacia, digamos, en la parte restante como liberada, que sería como el suroeste de Kiev. Esa parte, en teoría, estaría más o menos segura, siempre es relativo esto, más o menos segura para llegar por tierra, pero también está el tren que está cumpliendo un servicio humanitario indispensable y pareciera existir una suerte como de acuerdo para que ese tren no sea, digamos, afectado, no sea bombardeado, justamente porque es el tren que está sacando 1 o 2 veces por semana a las familias que están abandonando Kiev. Ese tren va hasta el VIP y vuelve de alguna manera a Kiev, aparentemente sin inconvenientes, con muchos hombres que acompañan a sus mujeres hasta la frontera. Esa es la otra alternativa para llegar a la capital de Ucrania, el tren. Yo estoy en este momento analizando con otros colegas, porque otra clave uno está en situación de aprendizaje también en esto, porque la verdad que es todo bastante complejo. Hasta donde me explican, siempre es mejor trabajar compartiendo el trabajo con otros equipos por una cuestión de seguridad. Entonces estoy muy en contacto con Nelson Castro y seguramente nos encontremos para hacer una parte del laburo juntos, ¿no? Cada uno para sus medios. Y seguramente nuestras avanzadas van a ser en equipo. También hay un fotógrafo freelancer canadiense. Más o menos se van creando como equipos de laburo, ¿no? Internacionales, y cada equipo define la estrategia que mejor le conviene. ¿Nelson dónde es que está? Nelson está ahora en el VIP. Ellos cruzaron cruzaron el domingo. El domingo cruzaron y están en el VIP y estuvieron haciendo estos movimientos que te decía recién, ¿no? Estas incursiones. Tiene base en el VIP. Hablemos de uno. Sí, Gonza, tiene base en el VIP, sin embargo, ayer, por ejemplo, estaba saliendo desde otra ciudad un poco más afectada. Rivne, exacto, no me acordaba el nombre de la ciudad. Sí. Va moviéndose con el equipo todos los días. Sí, ellos hacen eso. Gonza, quiero preguntarte cómo comparten y cómo les llegan las noticias en momentos de tanta represión informativa de redes, pero también, y sobre todo también, desde Rusia y demás, porque te doy una primicia. El Financial Times tiene entre sus notas, su primera nota a esta hora es
de muy buenas fuentes, dicen, de altísimas fuentes de todas las partes, es que Ucrania y Rusia habrían alcanzado un principio de acuerdo. Están compartiendo información de un borrador que contiene 15 puntos para un plan de paz que incluya un acuerdo de ceasefire, de alto el fuego, y un retiro de Rusia de Kiev, y que se declare neutralidad. Y en este caso que se acepten los límites de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo que se garantice algo que ya ayer Zelensky dijo, cuando le dijo a su pueblo, OTAN. Posiblemente Ucrania nunca tenga que ser parte de la OTAN. Y este acuerdo está entre los 15 puntos y se está discutiendo cómo, el problema acá es cómo los rusos de ahora en más le van a garantizar la seguridad habiéndolos invadidos, porque por ejemplo el plan dice que no tendría que haber bases ni ningún equipamiento militar de los Estados Unidos, de UK, Reino Unido, Turquía, ninguna base en Ucrania de los países de que Rusia rechaza, obviamente, pero cómo garantizar seguridad, y por ahora de devolver Crimea no se habla. Nosotros estamos hiperinformados, eso lo teníamos, ayer habíamos leído con expectativa, ¿no? Ayer habíamos visto con expectativa esa tecla que tocó Zelensky cuando anunció que, posiblemente, finalmente, Ucrania nunca ingrese a la OTAN. Claramente fue lo que se dice un caramelo para la negociación, seguramente, y estábamos con esa expectativa de posibilidad. Para nosotros para el mundo sería glorioso, para la humanidad que haya un alto el fuego, y para el trabajo periodístico sería fundamental, porque podríamos entrar finalmente con mucho menos riesgo. Estamos hiperinformados porque hay una red de información, de prensa a través de Telegram, que es la red que se utiliza acá para informarse de todo, un canal Guerra en Ucrania, que básicamente todo el tiempo está abasteciéndonos de información. Yo estoy viajando con un periodista que se llama Francisco Ergerich Hoffman, que es un realizador y que tiene 27 años y es una persona nativa de las redes sociales y está permanentemente atravesado por todo lo que se genera en Twitter. Lee a todos los periodistas de Ucrania. Por ejemplo, ayer hay un periodista en Kiev muy importante, que no recuerdo el nombre ahora, pero que le discutía al Washington Post la información. Le decía, ustedes están diciendo que Kiev está completamente rodeada, y no es así. Kiev está liberada por el sureste y arrinconada por el norte, pero aún así los avances que hizo Rusia, las incursiones rusas por el norte, quedaron trabadas por la resistencia de las milicias urbanas que están apostadas en Irpin, que están apostadas en Orenka, que están apostadas en los lugares donde tuvimos noticias de muertes de civiles y de muertes de periodistas. Vos sabés que, Gonza, ayer hablábamos de la cantidad de muertos en esta guerra, en esta invasión en realidad, y por lo que más o menos nos parece confiable, se está hablando de 12.000, de los cuales 10.000 son soldados rusos y 2.000 son ucranianos. O sea, en esos términos, es Ucrania que le está ganando esta guerra. La verdad que ahí me estaba chequeando datos, leyendo crónicas, repasando, me conversé con algunos colegas también acá en Polonia, y todos hablan de lo mismo, de que pareciera que Rusia avanzó sin una estrategia de ataque, de combate, una estrategia definida, y que hubo una gran y clara estrategia de defensa del lado de Ucrania. Hoy preguntaba yo quién es el responsable, más allá de Zelensky, quién es el cerebro de la operación militar de Ucrania, porque verdaderamente es notorio que hay una operación militar calibrada, donde los tipos dijeron, vamos a tener que destrozar estos puentes, construir estas trincheras, poner estos retenes en estos lugares, estas ciudades van a ser, vengan los rusos porque nosotros vamos a estar adentro de los edificios, desde las ventanas, vamos a estar en los bosques. Les llamaba la atención, por ejemplo, que los tanques de guerra rusos avanzaban, pero no había infantería detrás, y que los bosques estaban liberados, y que una vez que desactivaban de alguna manera, porque una molotov no para un tanque de guerra, pero los ucranianos conseguían aún así detener el avance de los tanques, los soldados rusos que salían corriendo, desesperados, esto está leído en las crónicas, están en las crónicas de hoy, de los diarios americanos, los tipos escondidos en los bosques, atrincherados, camuflados,
con toda estrategia de defensa pensada, diseñada, y los rusos avanzando creyendo en una especie de supremacía que finalmente se demostró, porque nosotros vamos a estar adentro de los edificios, desde las ventanas, vamos a estar en los bosques. Les llamaba la atención, por ejemplo, que los tanques de guerra rusos avanzaban, pero no había infantería detrás, y que los bosques estaban liberados, y que una vez que desactivaban de alguna manera, porque una molotov no para un tanque de guerra, pero los ucranianos conseguían aún así detener el avance de los tanques, los soldados rusos que salían corriendo, desesperados, esto está leído en las crónicas, están en las crónicas de hoy, de los diarios americanos, los tipos escondidos en los bosques, atrincherados, camuflados, con toda estrategia de defensa pensada, diseñada, y los rusos avanzando creyendo en una especie de supremacía que finalmente se demostró que no tuvieron, y también con el ánimo por el piso, con la idea, avanzaban, pero no había infantería detrás, y que los bosques estaban liberados, y que una vez que desactivaban de alguna manera, porque una molotov no para un tanque de guerra, pero los ucranianos conseguían aún así detener el avance de los tanques, los soldados rusos que salían corriendo, desesperados, esto está leído en las crónicas, están en las crónicas de hoy, de los diarios americanos, los tipos escondidos en los bosques, atrincherados, camuflados, con toda estrategia de defensa pensada, diseñada, y los rusos avanzando creyendo en una especie de supremacía que finalmente se demostró que no tuvieron, y también con el ánimo por el piso, con la idea de que algo que tenía que ser breve y termina siendo algo que se puede extender en el tiempo. La verdad que eso es muy notorio. Irpin, que es esta ciudad donde vimos hace unos días como una familia moría de un bombazo, y donde murió el domingo el periodista, el documentalista Bertrand Renaud. Irpin es como el paradigma de todo esto. Esa ciudad se convirtió, es cierto que es un infierno para todos, pero es sin duda un infierno para los rusos, que son los tipos que están tirando con lo que pueden y se defienden como pueden, pero son recibidos por milicias que están entrenadas y que saben lo que tienen que hacer. Hoy Irpin, por supuesto, es el lugar a donde no hay que ir, donde nosotros periodísticamente no podemos tomar el riesgo de ir a esa zona porque verdaderamente no hay garantía de nada. Eso es entiendo que es al noroeste de Kiev, a unos 60 kilómetros de Kiev. Hoy en Kiev, un dato más es, como está el toque de queda, hay un toque de queda de 36 horas porque cayeron 3 o 4 bombazos con muertos. Hoy recién me comentaba mi compañero que hay tanto silencio en las calles de Kiev hoy que se escuchan en la lejanía los ruidos de las ametralladoras, algo que no pasaba hasta ahora, pero para que te des una idea de que Kiev es también el borde, digamos, del cinturón caliente, ¿no?, del conflicto. Claro. Gonza, me interesaba en particular esto que decías, porque nosotros vimos y escuchamos muchas veces el comentario de esta idea de un poco los ciudadanos bloqueando un puente o dinamitando un puente y demás, y vos lo describís ahora como algo orquestado desde el gobierno. ¿Hay un canal que organiza a la ciudadanía de esa manera y pruebas concretas de que es una estrategia del Estado ucraniano toda esa acción? Bueno, acá hay una tradición de guerra, digamos. Claro. Zelensky en algún punto hizo algo que en su momento hizo Stalin, que fue liberar a los presos para darles armas y que salgan a defender el territorio. Hay como una tradición histórica, y también hay una milicia nutrida, porque en buena medida la mayoría de los hombres pasó, hasta donde hemos aprendido, porque sabíamos poco de Ucrania, la verdad, pero la mayoría de los hombres han pasado por el ejército, entonces todos tienen algún grado de conocimiento militar. Hoy también me llamaba la atención esto, el promedio de edad de la gente que está luchando, 30 o 34 años, gente muy joven. Algunos pasaron por el ejército y otros no tuvieron ningún problema. Los cursos de las capacitaciones de tiro son frecuentes. Yo todavía no las vi, esto es información que voy recogiendo, no las vi porque no entré.
pero se habla de cines convertidos en polígonos, para que la gente, además de que le dan el arma, también por lo menos salga con una práctica más o menos razonable. Pero están los que ya saben de antes, o sea que es evidente que había una población o un grupo, un sector de la población muy permeable a tomar un arma y con conocimientos más o menos básicos para saber defenderse. Pero más allá de eso también, todas las repúblicas soviéticas tienen una tradición de las ex repúblicas soviéticas, por lo que también uno viene leyendo, han desarrollado una tradición de convivir con un Estado todopoderoso que en los últimos años se la ha pasado amenazándolos con invadirlos. Digo, claro. Rusia invadiendo Chechenia, Rusia invadiendo diferentes repúblicas. Entonces, todos están obligados a tener una especie de cultura de la guerra. Lo que es sorprendente, la verdad es que nadie esperaba que la supremacía esa que todos pensábamos que existía por parte de los rusos quizás está un poco obsoleta. De hecho hay tanques de guerra de los años 60, tanques de guerra que pareciera que están como sin certificado, no sé cómo decirlo. Es sorprendente que quizá Putin confió más en la marca que en las posibilidades reales que tenía de dar batalla, y por eso esto que les digo, por eso Kiev, que parecía hace 20 días, incluso llegamos a titular los medios que ya se producía el asalto final a Kiev, y la verdad que el asalto final a Kiev no hubiera existido. No llegó nunca. No llegó nunca. Kiev está ahí, ¿viste? Y todos los días en Kiev, en la plaza de Kiev, suena música clásica, como una especie de homenaje al momento que atraviesan y a la manera en que lo están recibiendo. Gonzalo, si hay tiempo, mañana cuando llegues ¿cómo es? Al VIP, nos comunicamos de vuelta, ¿dale? Dale, Jorge, dale. Un abrazo grande, viejo. Gonzalo Sánchez, señores, está en este momento en Rzeszów, en Polonia. Mañana temprano sigue camino a Kiev. Son las 11:30 de la mañana.